El día de mi divorcio, mi cruel esposo creyó que me vería derrotada, pero yo ya tenía un nuevo comienzo. El eco de los tacones de Sofía resonó con fuerza en el frío pasillo del tribunal. Con cada paso, la determinación se afianzaba en su interior. No era el día de su derrota, como Martín creía, sino el comienzo de algo más grande. Al entrar en la sala, lo encontró esperándola, con ese aire de superioridad que tanto la había asfixiado durante años. Su sonrisa, cínica y confiada, reflejaba la convicción de que ella saldría de allí arruinada. Pero lo que él no sabía, lo que ni siquiera sospechaba, era que Sofía ya tenía su propio plan en marcha. Uno que cambiaría el juego por completo. Vaya, querida. No pensé que llegarías tan puntual, dijo Martín con sorna, acomodándose en la silla de cuero negro mientras revisaba su reloj de lujo. Prefiero no perder más tiempo contigo del necesario, respondió Sofía, sin inmutarse. El juez leyó los términos del acuerdo. Para el mundo exterior, Sofía estaba perdiendo. Martín se quedaba con la empresa, la casa, los autos. Para él, no había mejor victoria que verla salir de su vida sin nada. Sin embargo, ella mantenía la compostura, casi como si aquello no le afectara en absoluto. Eso desconcertó a Martín. Esperaba lágrimas, súplicas, algún atisbo de desesperación. Pero lo único que encontró fue un rostro sereno, casi desafiante. Un gesto que, por primera vez en mucho tiempo, lo hizo sentir una punzada de inseguridad. No tienes nada que decir, insistió él, arqueando una ceja. No. Ya todo ha sido dicho, contestó Sofía, estampando su firma en los papeles. Con el último trazo de la pluma, el vínculo que los unía se desvaneció en el aire. Martín se reclinó en su asiento con satisfacción. Para él, esto no era solo un divorcio, era una demostración de poder. Se convenció de que Sofía jamás se repondría de aquello, que siempre llevaría la marca de la derrota. En cambio, ella se puso de pie con una elegancia inquebrantable y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Afuera, la brisa de la tarde acarició su piel como una promesa silenciosa de que su verdadera vida comenzaba en ese instante. Martín salió unos minutos después, todavía saboreando su supuesta victoria. Pero algo lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, Sofía se subía a un elegante auto negro. La puerta estaba siendo sostenida por un hombre alto, de porte distinguido, cuyo rostro Martín no reconocía. Su exesposa, la misma que él había dado por destruida, se acomodó en el asiento trasero con una seguridad que lo desconcertó. No era la actitud de una mujer que lo había perdido todo, sino la de alguien que tenía un destino claro, un camino ya trazado. El motor rugió suavemente antes de desaparecer calle abajo. Martín frunció el ceño, sintiendo, por primera vez, que algo no encajaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo Sofía tenía acceso a un auto de ese calibre? La inquietud se instaló en su pecho, pero la desechó con rapidez. No había forma de que ella tuviera un plan alternativo. No después de cómo él se había asegurado de cortarle todas las salidas. ¿Oh sí? El auto avanzaba suavemente por la ciudad mientras Sofía miraba por la ventana, su reflejo proyectándose contra las luces del atardecer. Había imaginado este momento cientos de veces, el día en que finalmente se libraría de Martín, el día en que dejaría de ser la sombra de alguien más. Y sin embargo, ahora que el divorcio era un hecho, no sentía vacío ni tristeza. Sentía algo más poderoso. Algo que Martín jamás había previsto, libertad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Gabriel desde el asiento a su lado. Su voz era profunda, pausada, como la de alguien que siempre tenía el control de la situación. Como si por fin pudiera respirar, respondió ella sin apartar la vista del horizonte. Gabriel la estudió con atención. Desde que se habían reencontrado meses atrás, había observado en ella un fuego latente, una determinación que pocos poseían. Sabía lo que era ser traicionado, ser menospreciado por aquellos que creían tener todo el poder. Y por eso, cuando Sofía apareció en su vida de nuevo, supo que no podía ignorarla. Que había algo en su historia que lo hacía querer apostar por ella. El auto se detuvo frente a un elegante edificio. Gabriel la guió hasta el piso superior, donde una vista panorámica de la ciudad se extendía ante ellos. Sobre la mesa de mármol, un dossier esperaba su atención. Sofía lo abrió con manos firmes, repasando con los ojos cada detalle de lo que habían planeado. Documentos financieros, movimientos estratégicos, contactos clave. Todo estaba ahí. No era solo un nuevo comienzo. Era una revancha silenciosa. Martín cree que me dejó sin nada, murmuró, deslizando la yema de los dedos sobre los papeles.
pero en realidad, me liberó. Gabriel sonrió con aprobación. Había pocas personas con la fortaleza de Sofía. La mayoría, después de una traición de ese calibre, se consumía en la amargura. Pero ella no. Ella había transformado su dolor en combustible para avanzar. Su plan no era vengarse de Martín con rencor irracional. No. Su victoria sería fría, calculada, innegable. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Martín disfrutaba su noche con una copa de whisky en la mano. Estaba convencido de que todo estaba bajo control, de que Sofía no tenía más opción que aceptar su nueva realidad. No sospechaba que, en ese preciso momento, ella estaba sellando su primera alianza con un hombre que tenía todo el poder para desmoronar su mundo. El teléfono de Sofía vibró con un mensaje corto y directo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Lo leyó y dejó escapar una sonrisa serena. Él aún no hace idea de lo que está a punto de perder. Sofía se adentró en el mundo empresarial con una seguridad renovada. En los últimos años, había aprendido a moverse en las sombras, observando, entendiendo cómo funcionaban los engranajes del poder. Ahora, con el respaldo de Gabriel, podía hacer su primera jugada. No necesitaba gritar su regreso al mundo de los negocios. Bastaba con una simple acción bien calculada para empezar a desestabilizar el imperio de Martín. Desde su oficina temporal, revisaba informes con meticulosidad. La empresa de Martín tenía puntos débiles evidentes que él, en su arrogancia, nunca había atendido. Una vulnerabilidad en las negociaciones con sus proveedores, un contrato que dependía de una renovación incierta, un cliente clave con dudas sobre la estabilidad de la compañía. Eran piezas sueltas que, bien movidas, podrían cambiar el tablero de juego a su favor. Mientras tanto, Martín vivía en la total ignorancia. Creía que todo lo que había ocurrido con Sofía era un capítulo cerrado. Se enfocaba en cerrar un contrato con un socio estratégico que aseguraría la estabilidad de su empresa por los próximos años. Lo que no imaginaba era que, discretamente, Sofía ya había comenzado a influir en esas negociaciones. Bastaba un simple rumor, una sugerencia en el oído correcto, para sembrar dudas en el mercado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Gabriel, observando la determinación en su rostro. No hay vuelta atrás, respondió ella con voz firme. No estoy haciendo esto por venganza. Lo hago porque es lo correcto. Porque no voy a permitir que él siga actuando como si su traición no tuviera consecuencias. La información fluía. Sofía se reunía con personas clave, recuperando el respeto y la confianza que Martín le había arrebatado. Algunos de sus antiguos aliados, que antes la veían como la esposa de Martín, ahora la escuchaban con atención. Descubrían que detrás de aquella mujer había inteligencia, estrategia y una visión propia. No era una víctima de su pasado. Era una jugadora en ascenso. Martín, ajeno a todo, comenzó a notar señales de advertencia. En una reunión con su equipo, uno de sus asistentes le informó que un contrato importante estaba en riesgo. Eso no puede ser, dijo Martín con fastidio. La negociación estaba cerrada. Al parecer, han cambiado de opinión, dijo el asistente. Escucharon que hay incertidumbre en la compañía. El evento era una de esas reuniones exclusivas donde solo los verdaderos jugadores del mundo empresarial tenían acceso. Un lugar donde las alianzas se sellaban con copas de champán y las traiciones se disfrazaban con sonrisas afables. Martín entró con su característico aire de superioridad, convencido de que esa noche consolidaría su poder. Lo que no esperaba era que el pasado, ese que creía haber dejado atrás, le saliera al paso de la manera más inesperada. Sofía estaba allí. Radiante, segura, imponente. Llevaba un vestido rojo que atrapaba todas las miradas, pero lo que realmente desconcertaba no era su apariencia, sino su actitud. No era la mujer sumisa que él recordaba, ni la esposa relegada a un segundo plano. Se movía con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por un instante, Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios estaba haciendo Sofía ahí? No podía ser coincidencia. Intentó disimular su incomodidad, pero sus ojos la siguieron por la sala. Observó cómo conversaba con personas influyentes, cómo se desenvolvía con naturalidad en un entorno que él creía exclusivo para gente como él. No pudo resistir más y se acercó.
Vaya, qué sorpresa verte aquí, dijo con una sonrisa calculada, intentando leerla, encontrar algún punto débil en su expresión. ¿Sorpresa? Sofía arqueó una ceja, sin perder la compostura. Martín, este mundo no te pertenece en exclusiva. La frialdad en su tono lo descolocó. No había rencor en su voz, solo una tranquilidad desconcertante. Como si ella supiera algo que él no. Como si estuviera disfrutando de un juego en el que él aún no comprendía las reglas. Martín iba a responder, pero en ese momento, alguien más entró en escena. Gabriel. Alto, seguro de sí mismo, con la mirada de un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Se acercó a Sofía con familiaridad, tomó su mano y la besó con una cortesía elegante. Espero que estés disfrutando la velada, dijo Gabriel, dirigiéndose a Sofía, sin siquiera mirar a Martín. Martín nunca había sido un hombre que dudara de sí mismo. Siempre había tenido el control, en los negocios y en su vida personal. Pero desde aquella noche en el evento, algo en su interior comenzó a tambalearse. No era solo la presencia de Sofía, era la forma en que se había mostrado ante él, intocable, inalcanzable, completamente fuera de su órbita. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Gabriel a su lado, su seguridad, la complicidad entre ambos. ¿Desde cuándo Sofía tenía aliados en su mundo? En su departamento, Valeria se paseaba con desinterés, hojeando una revista de moda sin prestarle demasiada atención. Desde que Sofía había reaparecido, Martín se había vuelto irritable, distraído. Otra vez pensando en ella, preguntó Valeria con tono mordaz, cruzándose de brazos. No seas ridícula, respondió él, sin mirarla. Por favor, Martín, bufó ella. Crees que no me doy cuenta, pero cada vez que mencionan su nombre en una reunión, tensas la mandíbula. ¿No te afecta, no? Martín no respondió. No podía admitir que, en efecto, Sofía estaba en su cabeza. Que por primera vez, sentía que había subestimado su capacidad de levantarse después de la traición. Pero él no era el único que empezaba a notar los cambios. En su empresa, los rumores crecían. Algunas negociaciones claves se estaban volviendo más difíciles, contratos que antes eran seguros ahora estaban en duda. Algo se movía en las sombras, y Martín tenía la sospecha de que Sofía tenía algo que ver con ello. La confirmación llegó en una reunión con inversionistas. Uno de los empresarios con los que Martín llevaba meses negociando interrumpió la conversación de forma abrupta. Antes de continuar, me gustaría saber algo, dijo con seriedad. He escuchado que Sofía Ramírez está de vuelta en el mercado. ¿Es cierto? Martín sintió como el aire se volvía más denso. Sofía. Su nombre ya no era un susurro lejano. Estaba en boca de quienes realmente importaban. Sofía observaba el horizonte desde su oficina, con la tranquilidad de quien sabe que el viento ha empezado a soplar a su favor. Había esperado pacientemente, moviendo cada pieza con precisión, dejando que Martín sintiera la presión sin que siquiera pudiera verla venir. Ahora, era el momento de hacer su primera jugada pública. El primer golpe certero. Gabriel entró en la sala con una carpeta en la mano y una media sonrisa en el rostro. Está hecho, dijo, colocando los documentos sobre el escritorio de Sofía. En una hora, los medios anunciarán tu nuevo emprendimiento. Sofía recorrió con la mirada las hojas, cada palabra reflejando meses de esfuerzo. Un proyecto sólido, con inversionistas de peso, una propuesta innovadora que no solo le daba un lugar en el mercado, sino que lo sacudía por completo. Y lo mejor de todo, su lanzamiento afectaría directamente a la empresa de Martín. Mientras tanto, en su oficina, Martín seguía intentando controlar los daños. Cada vez más reuniones se tornaban tensas, los inversionistas hacían preguntas incómodas y las respuestas que él tenía no eran suficientes. La sombra de Sofía se hacía cada vez más grande. Cuando su asistente entró con el teléfono en la mano y una expresión incómoda, supo que algo más estaba por caerle encima. Señor, debería ver esto, dijo ella, mostrándole una noticia en su pantalla. El color abandonó el rostro de Martín al leer el encabezado. Sofía Ramírez regresa al mundo de los negocios con un proyecto innovador que promete revolucionar el sector. Sintió un calor subirle por la nuca. Había creído que ella estaba derrotada, que nunca se recuperaría de su traición. Y ahora, ahí estaba su nombre, no como una nota de chismes, sino como la protagonista de una noticia empresarial. La mujer que él había menospreciado ahora era su competencia. En otra parte de la ciudad, Sofía apagó su teléfono tras leer el artículo. Sabía que Martín lo vería. Sabía que sentiría ese primer golpe.
Pero esto apenas comenzaba. El whisky no tenía el mismo sabor. Martín lo giró en su vaso con movimientos lentos, observando cómo el hielo se deshacía en espirales perezosas. La noticia sobre el regreso de Sofía había explotado como una bomba en su mundo. Durante toda la tarde, su teléfono no había parado de sonar, inversionistas preocupados, ejecutivos inquietos, empleados preguntando si debían prepararse para cambios. Él, el hombre que siempre tenía respuestas para todo, por primera vez no supo qué decir. No es más que una coincidencia, intentó convencerse en voz alta, apoyando la cabeza en su mano. Sofía no tiene la capacidad para... No terminó la frase. Porque la verdad era que no tenía idea de lo que Sofía era capaz de hacer ahora. No era la misma mujer que él había dejado atrás. La puerta del departamento se abrió de golpe. Valeria entró con su característico paso altivo, su perfume caro impregnando el aire antes de que hablara. Dime que no es cierto, soltó sin preámbulos, arrojando su bolso sobre la mesa. Martín suspiró, ya harto de que todo el mundo le hiciera la misma pregunta. No sé de qué hablas. Oh, por favor, bufó ella, cruzándose de brazos. Todo el mundo está hablando de lo mismo, Sofía Ramírez ha vuelto, y no de cualquier manera. Se dice que su empresa tiene inversionistas poderosos, que su proyecto es lo mejor que ha aparecido en años, y tú estás aquí sentado bebiendo como si nada. Martín apretó la mandíbula. ¿Qué quieres que haga? Que me arrodille y le pida perdón. Quiero que abras los ojos. Valeria se acercó a él, inclinándose sobre el sofá. No estamos hablando de una simple ex esposa rencorosa. Estamos hablando de una mujer que está entrando en tu territorio. Y si tú no lo detienes, lo va a tomar todo. Martín se puso de pie de un salto, derramando un poco de whisky sobre la alfombra. No tiene nada, rugió. Todo lo que Sofía sabe, lo aprendió de mí. Pero en el fondo, no estaba seguro de si eso era cierto. Mientras Martín trataba de convencerse de que aún tenía el control, Sofía caminaba con paso firme por su oficina. La noticia de su regreso había sido recibida incluso mejor de lo que esperaba. Los empresarios que antes la veían como la esposa de Martín ahora la consideraban una jugadora real. Y eso era solo el comienzo. Recibí otra llamada, anunció Gabriel, entrando con su teléfono en mano. Quieren que asistas a la gala de empresarios la próxima semana. Sofía sonrió con un toque de satisfacción. Y adivina quién también estará ahí, continuó él con diversión. Martín, dijo ella sin dudar. Gabriel asintió. Será la primera vez que estarán juntos en un evento público desde el divorcio. La gente hablará. Que hablen. Sofía se cruzó de brazos. Voy a demostrarle que no solo he vuelto, sino que he vuelto para quedarme. Martín tenía la invitación entre las manos, pero sus ojos no se apartaban del nombre que resaltaba en tinta dorada. Sofía Ramírez, invitada de honor. Las palabras parecían arderle en la piel. ¿Cómo era posible que ella, su ex esposa, la mujer que él había dejado en la nada, ahora fuera una figura clave en uno de los eventos más importantes del año? La gala de empresarios no era solo una celebración, era un espacio donde se cerraban negocios millonarios, donde los grandes jugadores del mercado consolidaban su poder. Y Sofía estaría ahí. No como su acompañante, no como la esposa que solía quedarse en un rincón mientras se negociaba. Estaría como una de las protagonistas. El teléfono vibró sobre la mesa. Era su socio, Ricardo. Martín, dime que ya viste la lista de invitados. La tengo en mis manos. Y... El tono de Ricardo sonaba inquieto. ¿Cómo diablos Sofía consiguió un lugar en la mesa principal? Martín apretó los dientes. Esa era la pregunta que no dejaba de repetirse. Todavía no lo sé, respondió con frialdad, pero voy a averiguarlo. Mientras Martín trataba de contener el torbellino en su mente, en el otro lado de la ciudad, Sofía revisaba el vestido que usaría para la gala. No solo era una elección de moda, era una declaración. Un mensaje silencioso, pero contundente: ya no soy la mujer que dejaste atrás. ¿Seguro que quieres ir?, preguntó Camila, su mejor amiga, mientras la ayudaba a ajustar la tela. Sabes que toda la atención estará en ti y en Martín. Y es exactamente por eso que iré, respondió Sofía con una media sonrisa. Dejé que me subestimara por demasiado tiempo. Es hora de que vea en qué me he convertido. Gabriel entró en la habitación con una copa de vino en la mano. Acaban de confirmar el último invitado de la noche, dijo con un brillo divertido en los ojos. Déjame adivinar. Martín. No podía faltar. Para él, esta gala era su evento estelar.
Ahora, es tu escenario. Sofía tomó la copa que le ofrecía Gabriel y bebió un sorbo con calma. No necesitaba venganza impulsiva. No iba a armar un escándalo. Lo que haría sería mucho más elegante, mucho más inteligente, demostrarle a Martín que la mujer a la que él desechó ya no existía. Que ahora estaba a su nivel, o por encima. Mientras tanto, en el penthouse de Martín, el ambiente se volvía tenso. Valeria paseaba por la sala con una copa de champaña, pero no con su habitual aire de seguridad. Había algo en su mirada que delataba incomodidad. Últimamente te noto distraído, dijo, mirándolo con suspicacia. Tengo cosas más importantes en que pensar. Déjame adivinar. Sofía. Martín no respondió de inmediato. Se sirvió otro whisky, tomándose su tiempo antes de girarse hacia Valeria. ¿Te molesta? Me molesta que actúes como si no te importara, cuando está claro que si Valeria dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Martín, esa mujer está volviendo con todo. Y si no haces algo ahora, va a quitarte más de lo que crees. Él rió con burla, pero en el fondo, la inquietud seguía creciendo en su interior. Valeria tenía razón. Sofía no solo estaba de vuelta. Venía por algo grande. Esa noche, antes de dormir, Martín revisó la lista de invitados de la gala una vez más. Sabía que Sofía estaría ahí. Lo que no sabía era lo que tenía planeado. Un reflejo que ya no le pertenecía. Sofía deslizó lentamente la yema de los dedos sobre la tela de su vestido. Rojo carmesí. Impecable. Afilado como un arma. Lo había elegido con precisión quirúrgica, sabiendo el mensaje que enviaría en cuanto cruzara las puertas del evento. No era un simple vestido. Era una declaración. Frente al espejo, se encontró con una mujer que ya no era la misma que había sido cuando llevaba el apellido de Martín. Había dejado de ser la esposa en segundo plano, la que sonreía sin que nadie le preguntara su opinión, la que existía solo a través de la sombra de su marido. Ahora, era ella la que trazaba su propio destino. Camila, sentada en la cama con una copa de vino, la observaba con una sonrisa cómplice. Si no fuera porque te conozco, diría que vas a devorarlo vivo. No necesito devorar a nadie, Camila. Sofía se giró hacia ella con calma, ajustándose el último pendiente. Voy a demostrarle que no soy la mujer que él dejó atrás. Gabriel, quien hasta ese momento había permanecido en la puerta, se acercó con un aire de aprobación. Su mirada recorría cada detalle de Sofía con la precisión de un estratega. «¿Estás lista?», dijo, con una certeza inquebrantable. «Lo estoy desde el día en que firmé esos papeles de divorcio», respondió Sofía, con una serenidad que casi quemaba. No había rabia en su voz. No había resentimiento. Solo una seguridad tan firme que podía hacer temblar los cimientos de cualquier hombre que la hubiera subestimado. En el otro lado de la ciudad, Martín no podía ignorar la tormenta. El departamento de Martín estaba en silencio, pero en su cabeza había un ruido ensordecedor. Se sentó en el sofá con la invitación de la gala entre las manos, leyendo una y otra vez el mismo nombre que lo atormentaba. Sofía Ramírez, invitada de honor. Era como una herida abierta. Como una advertencia de que lo que él creía enterrado estaba a punto de resurgir. La puerta se abrió con fuerza y Valeria entró, su perfume invadiendo la sala antes de que hablara. Se veía irritada, molesta, pero sobre todo, preocupada. «Dime que ya tienes un plan», exigió, con los brazos cruzados. «¿Desde cuándo te interesa mi vida empresarial?», respondió Martín con frialdad, sirviéndose un whisky. «No se trata solo de tu empresa. Se trata de lo que está en juego». Valeria lo miró fijamente. «Sofía ya no es solo tu exesposa. Ahora es una amenaza real». Martín apretó la mandíbula, sintiendo como esas palabras se clavaban en su ego como una daga. «No exageres. Ella no tiene el poder para destruirme». «¿Estás seguro?». Valeria arqueó una ceja, acercándose lentamente. «Porque cada inversionista con el que hablamos últimamente menciona su nombre. La ven como alguien con visión, con ideas frescas, con determinación. Todo lo que tú solías ser antes de que te durmieras en tu propia arrogancia». Martín la fulminó con la mirada. «No sé qué te hace pensar que ella puede ganarme en mi propio juego». «Quizás el hecho de que ya lo está haciendo», replicó Valeria, cruzándose de brazos. «Y que ni siquiera te has dado cuenta». Silencio. Uno denso, cargado de significado. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siempre había creído que Sofía no podría recuperarse después de él.
que su traición la había destruido, que jamás se levantaría sin su respaldo. Pero ahora, la realidad lo golpeaba con fuerza. No solo se había levantado, estaba volando más alto de lo que él jamás imaginó. El reloj avanzaba. La noche de la gala se acercaba. En su ático, Sofía dio un último vistazo a los documentos sobre la mesa. Cada paso había sido calculado. Cada jugada estaba en su lugar. Pero no se trataba de venganza. No era una batalla de egos. «Esto no es por él, ¿cierto?», preguntó Gabriel, acercándose con la intuición afilada. «Nunca lo fue», respondió Sofía, mirándolo con convicción. «Se trata de mí. De todo lo que él me hizo creer que no podía ser y que ahora soy». Gabriel asintió lentamente. Había algo en Sofía que lo fascinaba, algo en su determinación que no era común. Ella tomó su bolso y caminó hacia la puerta. «Es hora», dijo con una leve sonrisa. «Vamos a dar un espectáculo». Mientras tanto, en el corazón de Martín, algo comenzaba a romperse. Martín ajustó su corbata con manos tensas, observándose en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada con algo que no quería admitir, duda. Desde que Sofía salió de su vida, él nunca pensó que volvería a sentir algo por ella. Pero esta no era la Sofía que él recordaba. Era otra. Era más fuerte. Más imparable. Y por primera vez en su vida, Martín sintió miedo. La gala estaba en su apogeo, llena de murmullos y risas sofisticadas. Las luces brillaban sobre las mesas de cristal, los camareros pasaban con bandejas de caviar y champán, mientras una orquesta tocaba suavemente al fondo. Era el lugar perfecto para cerrar negocios, pero también para desafiar destinos. Sofía entró en el salón como una fuerza de la naturaleza. Cada paso que daba era una manifestación de poder. No había rastro de duda, no había sombra de inseguridad. Su vestido rojo resaltaba entre la multitud como un faro, atrayendo todas las miradas. Era imposible no notar que esa mujer ya no era una simple espectadora. Estaba allí para ser vista. Gabriel la acompañaba, pero Sofía no necesitaba su protección. Ya no la necesitaba. Su mirada estaba fija en el centro del salón, donde Martín, aunque rodeado de su círculo de poderosos aliados, no podía evitar mirar hacia su dirección. Los dos se encontraron en un instante, pero era como si el tiempo se detuviera por un segundo. Él, sorprendido, sintió como si todo a su alrededor se desvaneciera por un momento. Sofía no estaba siendo simplemente elegante. Estaba siendo intocable, intocable de una forma que nunca imaginó. Valeria, a su lado, notó la tensión inmediata. La atmósfera entre ellos era tan densa que cualquier intento de hablar parecía inútil. «¿Estás bien?», le susurró Valeria, notando la palidez en el rostro de Martín. «¿Qué está haciendo ella aquí?», preguntó Martín. La pregunta salió como un susurro entrecortado, pero en su voz había una mezcla de incertidumbre y algo que no quería admitir, miedo. Sofía caminaba hacia ellos, sus tacones resonaban con fuerza sobre el suelo de mármol. Martín tragó saliva mientras la observaba acercarse, un nudo en su estómago comenzaba a apretarse. La mujer que había dejado en el pasado ahora era más que un recuerdo. Era una fuerza a la que tenía que enfrentarse. «Martín», dijo Sofía, deteniéndose frente a él, su mirada serena pero decidida. «Es un placer verte de nuevo». Martín apenas pudo articular palabra. En esos segundos, la confianza que siempre había tenido sobre su vida, su poder, se había desmoronado. Sofía no parecía preocupada. No parecía tener nada que ver con la mujer que él recordaba. «¿Cómo has estado?», preguntó ella, con una calma perturbadora. «Bien». Martín forzó una sonrisa, pero en su interior se revolvía una tormenta de emociones. La forma en que ella lo miraba lo desconcertaba. Sofía no lo necesitaba, y eso lo desgarraba. Gabriel intervino. «Martín, qué gusto verte», dijo con una sonrisa, pero su tono mostraba una sutil ironía. «Lo mismo digo». Martín extendió la mano para estrechar la de Gabriel, pero sentía como si estuviera tocando algo lejano, algo que ya no le pertenecía. Sofía observó con calma cómo Martín trataba de recobrar el control, pero sabía que no lo lograría. A su alrededor, los murmullos aumentaban. La gente estaba observando. Y ella sabía que, a diferencia de los viejos tiempos, ahora las miradas no se dirigían a Martín. Era ella quien acaparaba la atención. Sofía no era solo una mujer recuperada. Era una mujer empoderada, con sus propios aliados, con sus propios planes. Y ese simple hecho hacía que el mundo que Martín había conocido comenzara a desmoronarse.
Lo que estás haciendo es admirable, dijo Martín. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba, pero había una vacilación en sus palabras. Era un reconocimiento que nunca pensó que haría. Gracias, respondió Sofía con una sonrisa fría, su tono directo, sin necesidad de adornos. Martín intentó mantenerse erguido, pero por dentro todo se desmoronaba. Lo que Sofía había hecho no era solo un acto de venganza. Era una reinvención, un golpe silencioso que comenzaba a derrumbar su imperio. La noticia sobre el regreso de Sofía, las inversiones que había asegurado, los acuerdos con grandes nombres de la industria, todo aquello estaba comenzando a impactar en su propio negocio. Sofía se volvió hacia Gabriel, quien no perdía detalle de la interacción. Con un simple gesto, él se apartó un paso, dejando a Sofía tomar el control de la conversación. He tenido tiempo de pensar, Martín. Su voz era ahora más suave, pero cargada de un subtexto de poder. Era la voz de una mujer que ya no le temía, una mujer que ya no necesitaba su aprobación. Siempre creíste que me habías dejado sin nada, que jamás podría levantarme. Martín parpadeó, como si intentara comprender lo que estaba sucediendo. Él creía que Sofía seguiría siendo una víctima de su desprecio, alguien a quien podría ignorar por el resto de su vida. Pero ahora, enfrente de él, había una mujer que le demostraba que el tiempo y el poder que él pensaba que tenía nunca fueron reales. Nunca te dejé sin nada, respondió él, aunque sus palabras ya sonaban vacías, como una sombra de lo que antes había sido. No, no me dejaste sin nada, contestó Sofía con firmeza. Me dejaste libre. En ese momento, Martín entendió que había perdido más de lo que pensaba. No solo había perdido su matrimonio, sino que había perdido el respeto, el control y, lo más importante, había perdido a Sofía. La noche avanzaba, pero para Martín, el tiempo parecía haberse detenido desde el momento en que Sofía pronunció esas palabras. No me dejaste sin nada, me dejaste libre. Esa frase, simple pero demoledora, había abierto una grieta en su mundo. Se sintió mareado, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido sin previo aviso. Toda su vida había creído que el poder significaba control, que mantener a alguien dependiendo de él era sinónimo de victoria. Pero ahora, frente a sus ojos, estaba la prueba viviente de su error. Sofía ya no lo necesitaba. No lo extrañaba. No lo odiaba. Y eso, más que cualquier cosa, lo destruía por dentro. El silencio antes de la tormenta. Martín salió de la gala minutos después del enfrentamiento con Sofía. No podía soportar estar ahí, rodeado de gente que lo miraba con una mezcla de sorpresa y compasión. Por primera vez, él no era el hombre con más poder en la sala. Por primera vez, alguien más había tomado el control. Subió a su auto sin rumbo fijo, su chofer preguntó si debía llevarlo a casa, pero él solo negó con la cabeza. No quería estar en su departamento, no quería enfrentar a Valeria, no quería enfrentar su propia realidad. Encendió un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. El sabor amargo del tabaco se mezcló con el amargo sabor de la derrota. Sofía había logrado lo impensable, había convertido su traición en su fortaleza. ¿Cómo demonios pasó esto?, murmuró para sí mismo, golpeando el volante con frustración. Por años había creído que Sofía era predecible, que su dependencia de él la haría caer sin remedio. Pero había olvidado un pequeño detalle: la gente cambia. Y Sofía no solo había cambiado, se había transformado en alguien mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó. El poder ya no estaba en sus manos. A la mañana siguiente, los periódicos y portales de negocios destacaban el mismo titular: Sofía Ramírez, el nuevo rostro del éxito. Martín leyó la noticia desde su oficina, con la mandíbula tensa y el estómago revuelto. Las fotos de la gala estaban en todas partes. Sofía brillando con confianza, Sofía rodeada de empresarios clave, Sofía siendo celebrada como la gran revelación del año. Sofía, Sofía, Sofía. Ella había ocupado el lugar que antes era suyo. Martín arrojó el periódico contra la pared con furia, pero el impacto no cambió la realidad. Sofía había subido, y él estaba bajando. Señor, hay algo que debería ver, dijo su asistente, asomándose con nerviosismo en la puerta. Martín no respondió, solo extendió la mano para recibir el documento que ella sostenía. En cuanto lo leyó, sintió que le faltaba el aire. Uno de sus inversionistas más importantes había retirado su apoyo. Se puso de pie de inmediato. Dime que esto es un malentendido. No lo es, respondió su asistente, mordiéndose el labio. Al parecer, prefieren invertir en la empresa de Sofía. Martín sintió una corriente helada recorrer su espalda.
Esto ya no era solo un golpe a su ego. Ahora, Sofía estaba afectando directamente su imperio. El enfrentamiento final. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, Martín marcó el número de Sofía. No tenía un plan, no sabía qué diría, solo sabía que necesitaba verla. Después de varios tonos, la voz de Sofía llenó la línea. Martín. Tenemos que hablar. Hubo un silencio corto, luego una risa suave. No sé qué tendríamos que hablar tú y yo. Déjate de juegos, Sofía. Esto ya no es una coincidencia. Tienes razón, respondió ella con calma. No lo es. Martín sintió un nudo en la garganta. Sofía no lo negaba. No intentaba suavizarlo. Dime dónde estás, pidió, sin molestarse en ocultar su urgencia. Si quieres hablar conmigo, ven a mi oficina. Pero te advierto algo, Martín, su voz sonó tan serena que lo inquietó aún más. Ya no eres tú quien dicta las reglas. Y colgó. El encuentro que lo cambió todo. Martín llegó a la oficina de Sofía esa misma noche. El edificio era imponente, moderno, con su nombre brillando en la entrada. Solo eso ya era suficiente para revolverle el estómago. Entró sin ser anunciado, con la misma soberbia que siempre había tenido. Pero cuando llegó al despacho de Sofía, se encontró con algo que lo hizo detenerse. Sofía estaba de pie junto a la ventana, con la ciudad a sus pies. Parecía una reina observando su reino. Siempre fuiste impaciente, dijo sin girarse. Supongo que no soportaste no tener el control por mucho tiempo. Martín cerró la puerta detrás de él. ¿Qué estás haciendo, Sofía? Ella finalmente se giró. Su mirada no tenía rastro de rencor. Solo determinación. Lo mismo que hiciste tú conmigo, respondió con calma. Estoy tomando lo que me corresponde. Martín sintió un vacío en el estómago. Esta no era la Sofía que había dejado. Era alguien más. Alguien que él ya no podía manejar. ¿Por qué?, preguntó en un susurro. Sofía lo miró con una media sonrisa. Porque puedo. Silencio. Uno largo, devastador. Por primera vez en su vida, Martín comprendió que había perdido. No solo un negocio. No solo un contrato. Había perdido a la única persona que alguna vez lo había amado de verdad. El silencio que lo devoraba todo. Martín salió del edificio de Sofía con el corazón latiéndole en los oídos. Nunca, en toda su vida, había sentido algo como esto. Ni cuando perdió su primer contrato millonario, ni cuando su padre lo desheredó en su juventud, ni siquiera cuando firmó los papeles del divorcio. Esto era peor. El aire nocturno era espeso, sofocante. La ciudad, con su ruido constante, con sus luces titilando en la distancia, parecía estar riéndose de él. De repente, todo se sentía más pequeño, más insignificante. Él mismo se sentía insignificante. Se apoyó contra la puerta de su auto y cerró los ojos un momento, intentando recuperar el control. Pero el control ya no estaba en sus manos. Lo había perdido. Había perdido su empresa, su prestigio, su lugar en el mundo de los negocios. Y lo peor de todo, había perdido a Sofía. Los últimos golpes llegan sin piedad. A la mañana siguiente, su asistente entró en la oficina con el rostro pálido. Señor, hay algo que debe ver. Martín, que apenas había dormido, la miró con fastidio. Dilo de una vez. Ella dejó un informe sobre su escritorio. Un documento que confirmaba su peor pesadilla. 3 de sus principales inversionistas retiraban su apoyo. Martín hojeó las páginas con manos temblorosas. Cada cifra era como una daga clavándose en su pecho. Su imperio, el que construyó con tanto esfuerzo, se desmoronaba frente a sus ojos y no podía hacer nada para detenerlo. Se puso de pie de un salto, con una ira desesperada ardiéndole en la sangre. Dime que hay una solución, exigió. Señor, lo hemos intentado todo, pero... Su asistente tragó saliva. Todos prefieren trabajar con Sofía. Martín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ella lo había hecho. Sofía había logrado lo impensable. No solo se había levantado después de su traición, sino que lo había superado. La traición de Valeria. Esa noche, Martín llegó a su penthouse con los nervios destrozados. Lo único que quería era servirse un whisky y alejarse del mundo. Pero en cuanto abrió la puerta, sintió que algo no estaba bien. El departamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Caminó hasta la sala y entonces lo vio.
Las maletas de Valeria estaban junto a la puerta. Su pecho se tensó. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz tensa. Valeria, sentada en el sofá con una copa de vino en la mano, ni siquiera se molestó en levantarse. Su expresión era fría, impenetrable. Me voy. Martín sintió que la rabia lo devoraba. Ahora. Después de todo lo que hemos pasado. Valeria soltó una risa amarga. Oh, por favor, Martín. No finjas que esto es una sorpresa. Sabes que nunca estuve aquí por amor. Martín apretó los puños. ¿Es por dinero? ¿Por poder? ¿Es por Sofía? Valeria se encogió de hombros. Es por todo. Pero sobre todo, es porque ya no eres el hombre poderoso que me atrajo al principio. Esas palabras fueron el golpe final. El golpe que lo terminó de destruir. Martín sintió algo romperse dentro de él. ¿Así que eso soy para ti?, preguntó en un susurro. Eso fuiste, corrigió Valeria, poniéndose de pie y tomando su bolso. Pero ahora, Sofía es la que brilla. Y yo no me quedo con perdedores. Y sin más, salió por la puerta, dejándolo completamente solo. El punto de quiebre. Esa noche, Martín se quedó sentado en la oscuridad, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesa. Su vida entera se había derrumbado en cuestión de días. Sofía había ganado. Nunca creyó que llegaría a este punto. Nunca pensó que ella tendría el poder de destruirlo como él la había destruido a ella. Pero ahora entendía que nunca la había destruido. Solo la había fortalecido. Se llevó las manos a la cara y dejó escapar una risa rota, sin alegría. Así que este es el sabor de la derrota. Por primera vez en su vida, Martín sintió lo que era estar en el lado perdedor. Y dolía más de lo que jamás imaginó. El amanecer de una nueva era. El sol entraba a través de los ventanales de la nueva oficina de Sofía. Las vistas de la ciudad se extendían frente a ella como un recordatorio de todo lo que había conquistado. Nunca antes se había sentido tan libre, tan en control de su vida, tan lejos de la mujer que alguna vez vivió a la sombra de Martín. Estaba exactamente donde quería estar. Y lo mejor de todo, lo había logrado por sí misma. Señora Ramírez, su agenda para hoy. Su asistente, Laura, dejó una carpeta sobre su escritorio con una sonrisa. Dime, Laura. Sofía cruzó las piernas, disfrutando el momento. ¿Qué se dice de mí en el mundo empresarial? Laura sonrió con complicidad. Dicen que eres la mujer del momento. Que eres una estratega brillante, que nadie vio venir tu ascenso. Y lo más importante, dicen que Martín está acabado. Sofía asintió lentamente, como saboreando esas palabras. Martín está acabado. No había buscado venganza, solo justicia. Y la justicia había llegado de la mejor forma posible, con éxito, con poder, con independencia. La noticia que lo cambió todo. Esa misma tarde, Sofía recibió una llamada inesperada. Sofía. La voz del otro lado sonaba agotada. Quebrada. Martín. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Por primera vez, él era el que la buscaba. Necesito verte, dijo finalmente. Sofía cerró los ojos por un momento. No sentía odio, ni rencor. Solo una calma absoluta. Está bien. Pero será la última vez. Martín suspiró, aliviado. Lo sé. El último encuentro. Cuando Sofía llegó al café donde habían acordado verse, encontró a un Martín irreconocible. Ojeroso, con la mirada vacía, el porte vencido. Nada quedaba del hombre que alguna vez creyó invencible. Ella se sentó frente a él con una tranquilidad inquebrantable. Martín, en cambio, parecía un hombre a punto de derrumbarse. Sofía. Él tragó saliva, como si le costara encontrar las palabras. Nunca imaginé que esto pasaría. Yo sí. Martín levantó la mirada, sorprendido. ¿Desde cuándo? Desde el día en que me di cuenta de que no necesitaba tu aprobación para existir. Sofía se inclinó ligeramente hacia él. Desde el día en que entendí que mi vida no dependía de ti. Martín bajó la cabeza. Me equivoqué contigo, admitió en voz baja. Fui un idiota. Sofía sonrió, pero no con burla, sino con comprensión. Sí, lo fuiste. Pero no más que yo, por haber permitido que me trataras así durante tanto tiempo. Martín suspiró, cansado. Supongo que no hay nada que pueda hacer para arreglar esto.
Sofía negó con la cabeza. No, Martín. No hay nada que arreglar. Él apretó los puños, luchando contra la verdad que lo golpeaba con más fuerza que cualquier pérdida financiera. La había perdido. No porque otro hombre la hubiera conquistado. No porque ella quisiera venganza. La había perdido, porque ella había elegido su libertad. Sofía se puso de pie. Adiós, Martín. Él la observó alejarse, sabiendo que ese sería su último recuerdo de ella. La mujer que él subestimó. La mujer que, sin duda alguna, ahora era más fuerte que él. Un hombre al borde del abismo. La noche caía sobre la ciudad cuando Martín llegó al restaurante. El mismo donde, años atrás, había cerrado los contratos más importantes de su carrera. Solo que esta vez, no venía a cerrar un trato. Venía a enfrentar el último vestigio de su pasado. La cita con Sofía era a las 9 de la noche, pero él llegó antes. Por primera vez en su vida, no quería hacerla esperar. Se sentó en una mesa alejada y pidió un whisky doble. No estaba seguro si lo necesitaba para darse valor o para olvidar en qué se había convertido. Porque esa era la verdad. Ya no era el mismo Martín de antes. El hombre que había mirado a Sofía por encima del hombro, que había creído que ella nunca podría igualarlo, había sido reducido a un eco de lo que fue. Cuando el reloj marcó las 9:10 de la noche, la vio llegar. Y con su entrada, todo se detuvo. Una mujer que nunca volvería a pertenecerle. Sofía caminó con una elegancia natural, sin prisa, sin titubeos. No era la misma mujer que él dejó. Era alguien más fuerte, más segura, más imponente. Martín tragó saliva. Dios, qué tonto había sido. Ella se sentó frente a él con una leve sonrisa, pero sin rastro de nostalgia. Perdón por la demora, dijo con calma. Tenía una reunión importante. Martín sintió el golpe de esas palabras. Su vida ya no giraba alrededor de él. Gracias por venir, respondió él, intentando sonar relajado, aunque su interior era un caos. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Por qué querías verme, Martín? Él se quedó en silencio por unos segundos. Tenía mil cosas que decir, pero ninguna era suficiente. No se admitió al final, con la voz más baja de lo que hubiera querido. Tal vez, para entender cómo pasó todo esto. Sofía arqueó una ceja. ¿Cómo pasó qué? Martín apretó los labios. Que yo terminara aquí, frente a ti, derrotado, y tú terminando más arriba de lo que jamás imaginé. Sofía sonrió, pero no con burla. Era una sonrisa serena, la sonrisa de alguien que ya no tenía heridas abiertas. La respuesta es simple, Martín, dijo ella, apoyando las manos sobre la mesa. Yo aprendí. Tú no. El reflejo de sus propios errores. Martín sintió que un nudo se le formaba en la garganta. ¿Aprendiste qué? A no depender de nadie más que de mí misma, contestó Sofía sin vacilar. A entender que el verdadero poder no es controlar a otros, sino ser dueña de mi propia vida. Martín desvió la mirada. Ella lo decía con tanta convicción que dolía. Siempre pensé que yo era el fuerte, murmuró. Sofía dejó escapar una risa baja. Porque confundiste manipulación con poder. Martín la miró de nuevo, y por primera vez, la vio como realmente era. No como su exesposa. No como una mujer a la que había subestimado. Sino como alguien que había renacido de sus cenizas y ahora era intocable. Un adiós sin retorno. Martín respiró hondo y bebió el último sorbo de su whisky. Sabía que había una pregunta que debía hacer, aunque temía la respuesta. Si pudiera volver atrás, y hacerlo todo diferente, ¿crees que habría sido suficiente? Sofía no apartó la mirada. No. Martín asintió lentamente. No había marcha atrás. No había redención posible. Se inclinó hacia adelante y la miró a los ojos con honestidad por primera vez en su vida. ¿Eres feliz? Sofía sonrió con la calma de quien ha encontrado su paz. Más de lo que nunca fui contigo. Ese fue el golpe final. El que cerró la puerta para siempre. Sofía se puso de pie y tomó su bolso. Adiós, Martín. Él la vio alejarse, sabiendo que era la última vez. La última vez que la tendría tan cerca. La última vez que podría pretender que, de alguna manera, aún tenía una oportunidad con ella. Cuando Sofía cruzó la puerta del restaurante, su historia con él terminó para siempre. El día siguiente, Sofía despertó con la sensación ligera de haber cerrado un capítulo de su vida.
No había odio, no había rencor. Solo quedaba un sentimiento de libertad absoluta. Se levantó con calma y se sirvió una taza de café. Su agenda estaba llena de reuniones, nuevos proyectos, planes de expansión, pero por primera vez en mucho tiempo, su vida no estaba dictada por la sombra de nadie más. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Había mirado a Martín a los ojos y se había dado cuenta de algo importante. Su historia con él ya no la definía. Ya no era la exesposa de Martín. Ahora, era Sofía Ramírez. Dueña de su propio destino. Martín, solo con sus recuerdos. A kilómetros de distancia, en un departamento en penumbras, Martín sostenía una copa de whisky entre los dedos. Había pasado la noche en vela, pensando en cada palabra de Sofía, en cada momento en que pudo haber sido diferente. Pero ya no importaba. Ella se había ido. Definitivamente. El teléfono sonó, pero no lo contestó. Por primera vez en su vida, no tenía ganas de hablar con nadie. El mundo que había construido, el que había creído indestructible, se había derrumbado, y lo único que le quedaba era su propio reflejo en un vaso de cristal. Cerró los ojos y dejó escapar un susurro. Lo arruiné todo. Pero nadie estaba allí para responderle. Estaba solo. Un futuro brillante. Mientras Martín se consumía en su propio pasado, Sofía caminaba con paso firme hacia su nueva vida. El evento de esa noche era especial. Un acuerdo millonario, una fusión que la consolidaría como una de las mujeres más influyentes del sector. Gabriel la esperaba en la entrada del hotel donde se llevaría a cabo la firma del contrato. Llegas justo a tiempo, dijo con una sonrisa. Siempre llego a tiempo, respondió ella con seguridad. Gabriel la observó por un instante y luego dijo algo que la tomó por sorpresa. Nunca te lo he dicho, pero te admiro. Sofía arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque muchos, después de haber pasado por lo que pasaste, se habrían quedado en el suelo. Se habrían consumido en la amargura. Pero tú no. Tú te reconstruiste. Te volviste más fuerte. Sofía sonrió. No fue fácil. Pero lo lograste. Y ahora, el mundo es tuyo. Sofía miró a su alrededor. Los reflectores, las cámaras, las miradas de respeto y admiración. Sí. El mundo ahora le pertenecía. Vamos a firmar ese contrato, Gabriel dijo con determinación. Tengo un futuro que construir. Y con esas palabras, Sofía dio el primer paso hacia su nuevo destino. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.